Hola, ¿qué tal? Soy Manuel o eapl.me, eapl.mx y tiene un buen rato que no hablaba, que no grababa por aquí. Me gusta mucho el audio podcast, pero todos los temas relacionados con videojuegos pues tienen video. Entonces, por lo pronto voy a estar aquí en cámara y también en micrófono y posiblemente esto lo suba al podcast de Sembrando Juegos en Audio, sembrandojuegos.com. Y bueno, el pretexto de este primer video, y ojalá sean muchos más adelante, me gustaría tener así como un ejercicio de conversación en preparación para unos libros y unos textos que estoy trabajando, donde me gustaría tener conversaciones con personas que ya estamos desarrollando juegos físicos, juegos digitales, videojuegos, juegos de mesa, etcétera, la gran variedad de formas de hacer juegos, juegos serios incluso, y tener conversaciones con ustedes, contigo, no tanto desde lo teórico o posiblemente desde lo académico, que es muy interesante, me ha tocado dar clases y así, con chicos que están en el proceso de crecimiento profesional, sino también con personas que ya hemos puesto tiempo, inversión, tenemos algunos juegos publicados, y obviamente hay personas mucho mejores que yo en sentido de que trabajan en las grandes empresas AAA o son publishers muy reconocidos. Entonces, yo siento que estoy como en ese nivel en medio, digamos, de ya algunos años trabajando en esto con algunas producciones y pues falta muchísimo por aprender. Y el pretexto de este primer video, de esta primera grabación, sería el video que nos comparte Iván Lee de BitGamers sobre Ravenia. Y es un video cortito de unos 5 minutos, pero da muchísimo para platicar de temas relevantes para nosotros como creadores de juegos desde México. Y me gustaría arrancar con el tema de juegos mexicanos. Pues ese tema ya tiene décadas, obviamente desde que empezaron los juegos mexicanos en los 70s y después 80s, 90s. O sea, juegos mexicanos se han hecho siempre. ¿Y qué hace un juego mexicano? Y eso, obviamente, cada quien va a tener su opinión y va a ser muy variable. Y también incluso yo cuestiono, y es un poco debatible, ¿no? De qué tan importante es que un juego sea mexicano. Entonces, un juego mexicano es que ocurre, su historia, sus personajes ocurren en México, o que tiene ambientación, temáticas mexicanas, y es lo que llama Iván Lee en el video de lo folclórico, ¿no? O sea, es un juego mexicano porque ocurre en México, porque habla de temáticas mexicanas, porque tiene tradiciones, leyendas, personajes, historia, ocurre en lugares que reconocemos como mexicanos, y eso para muchas personas puede ser un juego mexicano. Para nosotros como creativos, creo que lo consideramos más que un juego mexicano, es alguno donde las personas que lo desarrollan son mexicanos, somos mexicanos, la inversión ocurre en México, el desarrollo físicamente ocurre en México, y para eso será para nosotros un juego mexicano. Entonces creo que en realidad lo combinamos las dos cosas. Es un juego hecho por mexicanos, que ocurre en México su historia, sus personajes, y que al final la derrama económica que hubiera se quede en México, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay muchos frentes de donde podemos analizar un juego mexicano, y eso nos lleva hacia qué importa que sea o no mexicano, qué importa que esté hecho por mexicanos, qué importa o no que la derrama económica se quede en México, importa o no que las historias representen, enaltezcan todo lo que tenemos en este país. Bueno, yo soy mexicano y estoy grabando en México, y obviamente, pues entra el factor emocional, de que claro que me da un enorme gusto cuando alguien de mi mismo país, aunque es un país muy enorme, con cientos de millones de personas, bueno, 120 millones de personas, muchas personas que estamos creando, y obviamente conecta más conmigo que un amigo cercano desarrolla algo contra un desconocido en otro país que habla otro idioma. Y es un factor muy subjetivo. Claro que exista una industria creativa en el mundo a mí me gusta mucho. O sea, como consumidor y jugador también disfruto que un finlandés cree un juego que me emocione. Y creo que sí hemos perdido mucho como mexicanos ese espíritu compartido de que nos dé gusto que haya juegos mexicanos. O sea, hay mucho malinchismo, un término bien curioso. Tengo un colega que hace juegos de mesa que su empresa se llama Malinche Games, y aunque sus juegos son de una temática compleja como la revolución, la independencia, la conquista, tiene sus jugadores y hay personas a las cuales les gusta ese nicho y pues está bien, ¿no? O sea, yo he jugado muy poco de sus juegos, sin embargo, pues tiene un valor cultural muy interesante de juegos basados en historia mexicana, que su empresa se llama Malinche Games,
y lucha contra ese malinchismo que tenemos de preferir proyectos internacionales, que ocurre mucho con el cine probablemente, y es una realidad. Las producciones mexicanas tal vez no tengan la calidad de la producción internacional, y es un tema que pudiéramos hablar por horas de por qué, aunque en lugar de centrarme en ello, me gustaría pues decir qué vamos a hacer también, ¿no? A lo mejor un poco más pragmático, de sí, o sea, estamos muy atrás en términos como mexicanos, en términos de calidad, pero también podemos hacer cosas bastante relevantes. Y creo que eso es en lo que deberíamos enfocarnos como creativos. Y bueno, hablando en concreto de Ravenia, sobre juegos no folclóricos, hay otro tema también muy relevante, lo he hablado hasta el cansancio, pero si es la primera vez que me escuchas, me gustaría tocarlo así en un minuto, que es querer meter todo como una industria de videojuegos. De hecho, es un término que, si no recuerdo mal, viene de las revistas noventeras, Club Nintendo y así, que se llamaba una industria. Sin embargo, pues en ese momento Nintendo, en los 90s, 2000s, Sony, Sega, etcétera, pues eran una industria en el sentido de que tenían procesos creativos muy industriales, en los cuales los cartuchos físicamente se fabricaban y ahí venían los juegos. No había todas las ventajas de la distribución digital, que a lo mejor sí tenían los shareware de los 80s, 90s, que era a través de un disco flexible, un floppy y cosas de esas, y no era tan industrial, era un proceso bastante artesanal, un proceso eh, independiente que nos recordaba la música independiente, donde ibas a un concierto en alguna parte rara de la ciudad y con la tecnología que había en ese momento copiaban un cassette de uno a otro y la música independiente venía en cassettes que te lo vendían a X dólares, a 50 pesos, la cantidad que haya sido, ¿no? Entonces, para mí sí mezclar la industria de los videojuegos mexicana con todo lo que se hace relacionado con juegos mete ruido y mete confusión, sobre todo para los medios de comunicación, periodistas, que es un tema que también me gustaría hablar de él, la diferencia entre los medios, entre el periodismo, entre la generación de contenido, que ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Pues meter todo como una industria deja fuera, por ejemplo, aquellas personas que no quieren industrializar su profesión o su hobby. Es decir, si yo hago juegos en mi tiempo libre y no quiero monetizarlos, no es una industria. Si lo hago de manera artesanal, tampoco es una industria en mi punto de vista, es pues, una actividad independiente, una creación. Entonces, para mí, el término que engloba todo ello, y aún así quedan cosas fuera, es la creación de videojuegos, porque también incluso puedo crearlos, pero no quiero distribuirlos, o no quiero promocionarlos, o no quiero hablar de ellos, quiero crearlos nada más. Entonces, como entra también el periodismo, que es hablar de juegos de cierta manera, el marketing, que el periodismo tiene una muy buena relación ahí, de quiero promover los juegos, quiero hacer reseñas para que la gente compre mi juego. Entonces, son tantas cosas que me gustaría llamarle el medio de la creación de juegos independientes, o hay que ponerle etiquetas más claras, porque simplemente resumirlo como industria de juegos deja muchas cosas al aire. Lo hago de manera muy profesional, o lo hago de una manera semi-profesional, de una manera amateur, lo regalo. Por amor al arte quiero que el juego se comunique un ideal, una expresión artística, pero no me interesa monetizarlo. Entonces, bueno, rant aparte, que lo menciono muchas veces, la palabra industria me parece insuficiente. Me gustaría saber más. No he jugado Ravenia y ahí va un disclaimer que tuve que haber dicho desde el inicio. No me gustan los juegos de terror, de sigilo, de que no me gusta que me estén espantando. Entonces, no creo ser la mejor persona para hablar de este género. No conozco muchos juegos mexicanos que exploren esto. Silent Hill, Resident, no me gusta jugarlo, sinceramente, pero me gustaría que esta opinión viniera como creativo. Entonces, menciona también Iván Lee que llevamos 2 décadas de desinformación en los medios. Y quiero conectarlo. No me considero periodista, pero quizás sí generador de contenido. Sí me gusta hacer revistas digitales. Siempre me ha gustado esa parte interesante del marketing relacionado con los juegos, nuestros productos. Y sí, me pareció que un pop-up. Y bueno, a lo que voy es que sí requerimos como creativos conectar con los incentivos de cada parte. Por ejemplo, se habla mucho de por qué el gobierno mexicano a nivel federal, estatal, o sea, sus diferentes instancias, no apoyan más a los creativos locales mexicanos. Y desafortunadamente el país México no se
considera como un punto referente a nivel mundial para todo tipo de juegos. O sea, en nuestra mente está Japón, está Inglaterra probablemente, está Estados Unidos, algunas regiones de Europa, y quizás no son las que me vienen a la mente, de donde dices, ahí están muy fuertes los videojuegos, se crean muchos videojuegos. Históricamente ha habido muchos casos exitosos, que el éxito es un tema también muy largo, éxito en qué parte o de qué manera, éxito económico, éxito social, reconocimiento público, pero bueno, ha habido éxito en ciertas regiones y en México hay casos de éxito, pudiéramos decir, pues muy conocidos, personas muy reconocidas, influyentes, que tuvieron mucho impacto, y una cosa está conectada con la otra, todo lo que he mencionado. Es decir, si tengo reconocimiento público, es más probable que compren mi juego, contra si soy alguien desconocido que nadie sabe quién soy y no sabe qué productos creo. O al revés, a través de personajes o a través de historias de nadie sabe quién soy, pero creé tal juego, me viene a la mente Among Us. Soy de los creadores de Among Us. Ah, pues es más probable que estén viendo mi segunda creación, así soy un desconocido que nunca ha publicado nada y en mi primer juego me siento solo, ¿no? Que es un tema, la soledad del creativo, me gustaría platicar después sobre ello, cómo vencerla, tanto en la soledad creativa como en la parte de fans, o en la parte de un following de gente que te sigue como creativo. Entonces, bueno, conectando todo lo que acabo de mencionar, una cosa es ser un artista, que lo hago sin un interés económico. La otra es ser un artesano, mi parte emocional se conecta con mis manos, con mi mente, crear imágenes digitales, crear productos físicos, cortar cartas, como es algo que recientemente he hecho, exponer mis juegos en ferias, en convenciones, ver cómo lo juegan, tener interacción con el público, incluso ya hasta tener firmas de autógrafos y cosas así. Se siente muy bien a cambio de productos que se venden de manera comercial, y para mí eso es la artesanía. Es decir, vendo en una convención, la última de mayo, vendimos alrededor de 100 copias de juegos físicos, y pues, se siente bien, se gana más de lo que cuesta el producto. Entonces podemos decir que ya no somos tan artistas, ya somos más artesanos, pero obviamente no es una producción hecha en China de miles de copias. Y en los juegos digitales ocurre algo parecido. Juegan nuestros juegos digitales de manera gratuita, hay algunas compras, pero posiblemente algunos puedan coincidir de que pues no podemos mantener un estudio de 200 personas, por poner un número random, con los juegos que tenemos actualmente. Y es muy variable esto, porque hubo casos en los 80, 90, 2000 de personas o estudios que pudieron mantenerse por varios años, y también de muchos amateurs o de entusiastas o de, ponle la etiqueta que gustes, pues que han podido mantener ciertos proyectos, estudios creativos, juegos, una serie de juegos, etcétera. ¿Cómo lo conecto con la parte de los medios? Pues bueno, los medios especializados quieren obtener dinero de esto y van a hablar mejor, yo quiero creer, yo quiero analizarlo así, de los juegos más mainstream, los juegos que tengan más presupuesto de marketing, van a ser los que más van a estar en la mente de los consumidores de esos medios y los que más van a permear. Yo lo veo en el caso de los juegos de mesa, por ejemplo, con The Beer, que es el grande del continente y también en Europa, y obviamente los creativos o generadores de contenido hablan muchísimo de los juegos de The Beer, empezando porque les regalan los juegos, no está mal, y hay un interés por, oye, en lugar de yo pagar este juego como medio, como prensa, pues ya lo tengo, que es parte de un presupuesto de marketing que veo que muy pocas personas lo ejercen de esa manera. Yo solo aprendí haciendo campañas de Kickstarter y trabajando con estudios en el extranjero, de que la forma en que hacemos marketing en México pues es muy arcaica, muy primitiva, y yo lo he hecho, o sea, hablo desde mí, ¿no? Pues le digo a mis amigos y en mi medio, en mi escuela, y no sales de un círculo donde solamente te conocen tus amigos y tus amigos son creativos y tal vez paguen tu juego por apoyo y por gusto, que era un tema que compartió un colega en Mastodon, de que alguien escribió un libro y se quejaba amargamente que sus amigos no pagaban ese libro. Y hasta puso al final, y esta es opinión completamente personal, de cómo pueden ser mis amigos si no pagan por mis cosas. No son tu público, no son tu cliente, son tus amigos. Y creo que ahí mezclamos un poco la amistad creativa con ser tu fan. No soy tu fan, soy tu amigo. Y estamos en igualdad de circunstancias. Tanto me gusta tu proyecto como te gustan los míos, pero no voy a ser tú.
cliente probablemente, porque ya sería como mezclar ahí muchos temas. Entonces, el periodismo o los medios especializados, la prensa que le llamábamos antes, ¿por qué no cubren mejor a los juegos mexicanos? E incluso decía en el video Iván Lee, exigir responsabilidad al cubrir la industria nacional. Sí, pero ¿cómo lo vas a exigir? ¿Cómo como creativo lo vamos a exigir nosotros? ¿Qué ganan ellos? Y desafortunadamente el medio periodístico, no puedo hablar en general por todos, hay de todo, hay una gran variedad, pues se busca el clickbait, se busca la atención de la gente y muchas veces eso involucra hablar mal de alguien o ver las desventajas o disparar emocionalmente a la gente con lo que está mal. Y está mal, pero es fácil hablar de una industria incipiente en algunos aspectos como la de los videojuegos. Y hablo incipiente porque aunque ya tiene bastantes años, hay muchos proyectos nuevos de personas que ejercen su primer proyecto. Es muy notorio, y ya cuando tienes varios años ya lo ves, de que las personas que llevan ya varios proyectos lanzados reaccionan y actúan diferente a los que acaban de empezar. Es normal porque no tienen ese conocimiento, no tenemos ese conocimiento de oye, qué se hace ahora. Y manejan otros canales y lo hacen de otras formas. Pero el que va empezando, incipiente, obviamente, pues es muy notorio que a veces se promete de más, no hay la experiencia para cumplir con fechas de entrega y cosas de esas. Entonces el medio especializado dice, pues, ¿por qué voy a cubrir esto? Y me pasaba mucho cuando parte de mi trabajo era relacionarme con medios mexicanos, con diferentes personas, es lo típico, tener colegas que trabajan en diferentes medios de comunicación, y le decíamos, oye, cúbreme eh, el lanzamiento de este nuevo juego, de este nuevo producto. Y entran primero dos cosas. Primero es que muchas de esas coberturas obviamente tienen un costo y como pequeños creativos pues no lo considerábamos o no lo sabíamos. Y es, oye, ¿cómo que de que hables de mi juego cuesta tanto? Y aún así, pagando por tu juego, pagando por tu análisis, no estás obligado a hablar bien de mi juego, lo cual me puede jugar en contra. Sobre todo, entre más grande el medio, más pasa eso. Y está bien. Tuve recientemente una charla, asistí a una charla con Tom Basel, el de Dice Tower de juegos de mesa, y platicaba de eso, y los creativos era conjugar en Guadalajara, y principalmente diseñadores y creativos de juegos, etcétera, o sea, no público en general, y como que en más confianza, de hecho, la charla está, ¿quién la publicó? Tabletop Bunny, creo, uno de los canales de creativos de juegos, si no me equivoco, la subió, búscala así como conjugar Tom Basel, y le preguntaban, oye, ¿cómo funciona tu modelo? ¿Cómo hace sostenible la creación de contenidos? Y obviamente es una persona que lleva, no sé, creo que 15 años creando contenido y obviamente está en Estados Unidos, tiene el mercado internacional, todo mundo puede ver sus videos a nivel internacional, es decir, es diferente que un creativo mexicano. Y lo que mencionaba es que ha logrado llegar a una posición conveniente, cómoda, eh, de ventaja hacia él. O sea, está bien, no lo digo de manera negativa, o sea, es una ventaja competitiva, como se dice en el mundo de los negocios, de que puede hacer lo que quiera prácticamente, pero obviamente lo dice de que pues lo va a hacer con mucho tacto, porque no quiero hablar mal de mis amigos diseñadores, no quiero hablar mal de las empresas que algunas me patrocinan mis eventos, pero obviamente tengo una línea editorial donde puedo hablar la verdad. No me gustó el juego, sí me gustó el juego y hasta ahí. Porque también es algo que hay que ser muy tácticos, ¿no? Cómo decimos las verdades y es algo que también he tenido que aprender a base de muchos golpes de la vida, de que no puedes decir de manera enérgica, esto es una basura, esto es lo peor, ¿no? No sirve de nada, ¿no? La persona a la cual le puedes dirigir eso, pues no le importa realmente, o no va a cambiar, o se van a enemistar contigo, porque entran las emociones sobre todo, ¿no? Entonces, estamos en una industria editorial, de medios de comunicación, que se basa más en esas emociones viscerales de, este juego mexicano va no sé, a superar todas las expectativas de juegos que se hayan hecho antes. Y es lo que se cuestiona, de que no son responsables al cubrir lo que se está haciendo en México. Pero también de la otra manera, eh, o sea, dirían, de cubrirlo de esta manera, mejor no lo cubro, mejor no digo nada. O sea, ¿de qué me sirve? Si no voy a disparar emociones
negativas a veces en mi público, o sea, va a pasar de no juego mexicano y la gente va a ignorar el video o va a brincarse un post, dice, pues ¿para qué lo cubro? Y es ahí donde se pone muy complicado esa responsabilidad y me gustaría, pues obviamente lo que dice Iván Lee de Beat Gamers, pues ya está dicho, ¿no? Sí deberían ser más responsables y todo debería ser diferente. El gobierno debería apoyarnos y la gente debería comprar nuestros productos. O sea, deberían pasar muchas cosas, pero mientras eso pasa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y me gustaría regresar la responsabilidad a los creativos como nosotros, que no es lo mejor, no se siente tan bien nosotros hacernos responsables de lo que nos toca, pero creo que sí parte de nuestro trabajo como profesionales es hacer juegos que la gente quiera jugar. Y esto sobre todo en temas de clase y en discusiones que he tenido con productores e inversionistas, pues generalmente nos vamos a los dos extremos, ¿no? A uno de dos extremos. O es algo que sea increíblemente exitoso económicamente, sobre todo a los inversionistas les gusta eso, y por eso tenemos un mar de refritos y continuaciones y juegos que aparentemente van muy a la segura contra, oye, ¿y mis propuestas originales dónde están, no? Y luego vemos que el público en general, generalizo mucho, pues no quiere propuestas originales, o en el sentido que no las quiere pagándolas. No quiere pagar 10, 15, 20 dólares por algo demasiado original, ¿no? Obviamente es una generalización, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos como creativos? Y traigo otro tema que he notado también, de que hay una frase que me he debatido mucho, sobre todo con mis colegas que son más de la parte comercial, de la parte del marketing, de no hay publicidad mala, y yo no estoy de acuerdo con ella, hay publicidad muy mala. El rollo es cómo la medimos, cómo sabemos si es buena o mala, o buena para qué, mala para qué. Entonces, creo que sí requerimos una fuerza bruta en cuanto a dar a conocer los proyectos. O sea, el famoso awareness. Sé que existe tal proyecto, pero a partir de ahí ya viene una publicidad mucho más específica. Es decir, conozco a esta persona, conozco a este creativo, a esta persona creativa, y trae este proyecto, ahora es para mí, y es ahí donde requerimos cosas mucho más especializadas, por ejemplo, las reseñas. Ok, ya sé que existes, ya vi un gameplay, ya vi tu trailer, ya vi dos, tres cosas, pero ahora quiero un análisis conjunto para ver si lo compro o no lo compro, que es algo relativamente nuevo. O sea, hace muchos años que un juego mexicano independiente salía en las principales revistas, no sé, Club Nintendo, por mencionar una, pues era imposible, porque ni siquiera podías publicar en Nintendo. Ahora que hay PC, puedes publicar de manera independiente, incluso en muchas consolas con los programas de independientes o hasta algo que se lleva haciendo 30, 40 años, desde los 80s, es poner tu juego en una página y cobrar por él, o dame 10 dólares y te mando el disco, CD, USB, memoria SD. Es, pues, ¿cómo hago que la gente no solamente conozca mi juego o haya jugado el demo, sino pague por él? Y ese es tal vez en la escala más, no es la máxima trascendencia que paguen por tu juego, pero sí está alto. Para mí ahorita la trascendencia más importante sería una vez que compren el juego, porque ya hay muchísimos proyectos o productos que se compran y que no se juegan. Entonces, que genere una transmisión orgánica de interés por el juego, creo que ahorita es de lo más que se puede llegar. Hay otras como que creen mods y que haya comunidad, pero que hablen de tu juego sin que tú lo forces a través de publicidad o así, creo que es algo importante, pero aún estamos bastante lejos. Entonces, ¿cómo reunimos a los medios especializados con la prensa y de cierta manera para motivarlos, slash, forzarlos a que hablen responsablemente de nuestros juegos? Creo que sí debemos hacer una mejor comunicación con la prensa o con los medios, y para ello hay roles como relaciones públicas, que hay personas muy especializadas en esa área y que nos pueden dar muchos consejos y recomendaciones. Y generalmente la persona independiente no tiene un equipo de marketing, no tiene un equipo de PR, y si tiene mucha suerte, lo referencian a través de un post
que se viraliza y sale en los medios, ¿no? Pero sí, algo que hemos aprendido un poco dolorosamente y a la fuerza es llevar buena relación con las personas que hablan de ti, o incluso cuando hablan mal de ti, qué hacer. Y eso se lo tomé de un mentor eh, que trabajaba en situaciones de contingencias o de manejar cosas que salían mal, sobre todo para empresas de otros giros, de que había un error y que afectaban a miles de personas y cómo manejaban la contingencia. Pero ahí de eso me quedó como una referencia mm, más entendible, más aterrizable para mí, de que no solamente es que hablen de ti, sino manejar cuando hablan mal de ti, de cierta manera explicar, pedir las disculpas necesarias, justificar, porque como creativos nos vamos a equivocar un montón. El juego va a salir tarde, el juego va a tener muchos errores y van a hablar mal de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque sí, también me ha tocado trabajar en proyectos donde desde el principio se decía, este proyecto va a estar horrible, no tenemos presupuesto, va a salir por salir. Y es una situación, pues, quizás frecuente que vamos a ver. ¿Y cómo vamos a manejar la parte emocional? Aunque ese es un tema ya más personal y de producción. Entonces, a ver, voy a hacer un pequeño resumen para empezar ya a cortar, ¿no? La desinformación que hacen los medios, pues tenemos que darles una motivación para que hablen mejor de nosotros. Y desde ahí entran cosas como el kit de prensa, donde le damos al medio especializado la instrucción, por ejemplo, de que no digan, oye, no es el Silent Hill Killer o lo que sea, porque ni siquiera tengo los derechos de mencionarlo así. Entonces, por favor, no menciones que este juego es el Zelda mexicano, el Breath of the Wild mexicano. O sea, no digas esto, por favor, porque no es la imagen que queremos proyectar en nuestro juego. Y pocas veces uno se lo imagina en su primera producción, pero va a ser lo más obvio, o hasta a veces lo hacemos de, sí, es el Zelda mexicano, por poner un juego que me gusta mucho, ¿no? Entonces, la desinformación se puede combatir pues, con réplicas, con experiencia. Luego, daños a la industria. ¿Qué tanto daño se hace? Sí me gustaría que lo platicáramos porque muchas veces como creativos, mucho se queda en nuestra imaginación. De, oye, esto está afectando, está matando a la industria. Y yo digo, ¿realmente lo está haciendo? Pero son nuestras emociones hablando, no las quiero invalidar de ninguna manera. Pero un daño, pues puede ser, muchas veces se queda en nuestra imaginación. Hay que analizarlo en varios frentes. Introversión y timidez. Pasa muchísimo. Aunque yo no soy totalmente introvertido, soy más introvertido y a veces sí me cuesta todas esas relaciones públicas, ser carismático como debiera ser tener, para ser la cabeza de un estudio. Y generalmente eso se lo he delegado a otras personas y ya no, mis siguientes estudios definitivamente ahora yo soy la imagen, a pesar de que no soy increíblemente extrovertido. Y por extroversión me refiero a que me encanten las relaciones sociales, que me encante estar todo el tiempo públicamente y asistir uno tras otro evento. Y me llena de mucha energía eso. Definitivamente no. Me drena mucho la energía estar todo el tiempo socializando. Estoy en ese lado cargado más hacia la introversión. Y nos pasa a muchos creativos, programadores, artistas, ilustradores, etcétera, de que la parte social no se nos da. Y hay dos cosas, ¿no? Una es empezar a ejercitar como un músculo, así como el músculo creativo, el músculo de la programación, pues el músculo de las relaciones, definitivamente. Saber responder mejor, saber llevarse mejor, toda la parte de inteligencia emocional, inteligencia social, desarrollarla, sí, pero también naturalmente no se nos va a dar. Entonces es importante formar equipos de personas mucho más especializadas. Y he visto que eso se ha trabajado, por ejemplo, al tener un publisher, donde a veces ellos se encargan de toda la parte comercial, de marketing, sobre todo en otros idiomas en los cuales no somos nativos. Mi inglés no es perfecto. Y cuando tengo que hablar en otros países, pues utilizo suena raro, pero bueno, aprovecho los servicios de empresas nativas que están en el país de origen para poder ofrecer mis productos allá, ¿no? Entonces yo como mexicano no nativo del idioma inglés, pues puedo ofrecer ciertos productos allá, ¿no? Entonces son dos cosas, yo ejercitarme más, mejorar mi inglés, mejorar mis habilidades sociales,
mis habilidades de marketing, de comunicación laboral, por llamarlo de alguna manera, comunicación profesional, y también apoyarme a personas mucho mejores que yo, que es parte de hacer estudios creativos, sobre todo si le llamamos estudios. Si yo soy independiente y fuera un genio que sé hacer casi todo solo, pues sería una forma de hacer videojuegos, pero en realidad mis habilidades son de un pastel grande, una rebanada delgada, que sería, por ejemplo, en mi caso, liderar equipos, hablar con inversionistas, coordinar fechas. Sin embargo, creo que a muchos nos va a pasar similar. O sea, eres un genio ilustrando y dibujando, pero a lo mejor de programación no sabes mucho. Entonces, ¿cómo vas a formar ese equipo? Y considerando que hay incluso áreas que no tienen tanto que ver con la creación del juego tan directamente, pero son parte de que un proyecto, un producto profesional llegue a las manos de los jugadores y haga, vamos a llamarle una industria, una empresa, una actividad económica sostenible y sustentable. Y en ello, pues, entra la administración, entra un tema que a todos nos fastidia, pero es relevante, que es pagar impuestos, gestionar gente, manejar fallas y fracasos de cierta manera, que lo quiero conectar con el siguiente punto, que es la industria se mide por fracasos, no, que se nos mide por los fracasos y no por los logros. Y me gustaría cerrar con eso. Obviamente somos creativos y obviamente nos mueven las emociones, definitivamente. E incluso en cosas menos emocionales, quizás como la programación, que es mi background y he trabajado en industrias muy estrictas de fabricación y de software y así, como una contraparte a industrias más emocionales como las industrias naranjas creativas y todo eso, pues definitivamente somos humanos y las emociones nos ganan. Definitivamente sí. Siento que a veces nos ganan demasiado. Sí, quizás nos falta inteligencia emocional o algo así, porque nos duele mucho que nos marquen los fracasos. Yo lo he visto y he tenido que cambiar mi actitud hacia ello, de que yo antes era demasiado directo y demasiado objetivo, y sabes que esto no funcionó. Y a la gente le fastidia, le mueve emocionalmente que le digas que se equivocó. Entonces he tenido que ir cambiando de ser un supervisor que pide resultados hacia ser un coach, hacia ser una persona que te ayuda a pasar a través de los fracasos, incluso a veces tomando yo la responsabilidad del fracaso, aunque haya sido tuya, para ayudarte a ese proceso de crecimiento profesional, donde la responsabilidad finalmente va a ser tuya. Si el estudio fracasa, fue porque tú dejaste de hacer algo y eso no nos gusta, sinceramente. Y eso creo que ayuda mucho una mentalidad de ignorar un poco lo que no está en nuestro control. Es decir, yo no puedo controlar que la gente compre el juego o lo pague, porque no estoy en su mente y en su cartera. Pero lo que sí está en mi responsabilidad y lo que yo sí puedo hacer es darte la mayor cantidad de motivos posibles para que lo compres. Entonces, nuevamente, puedo hacer un juego increíble y no se va a vender nada. Y no es mi culpa que no se haya vendido, por decirlo de alguna manera, pero sí es mi responsabilidad entender por qué el juego no se está vendiendo, entender qué dejé de hacer para en la siguiente producción hacerlo de una mejor manera. ¿Sabes qué? Y es una de las cosas más frecuentes. ¿Sabes qué? No hiciste un juego en un género que a la gente le interesa. No estuviste en los eventos que tenías que estar. No le pusiste la cantidad suficiente de presupuesto de marketing. No hablaste con esas personas. O sea, y no desde la culpa. Lo digo como yo lo expreso y como yo lo pienso, pero cada persona es diferente. Eh, ¿Sabes que en tu producción anterior no hiciste 10 cosas? Vamos a intentarlas en esta producción. Y te equivocaste y fracasaste. Y es parte de, lo he mencionado 200 veces, sobre todo en el blog de Sembrando Juegos. Ahí viene uno que es el éxito mínimo sostenible. Revísalo, se salió una de las últimos, en uno de los últimos deep dives de el éxito mínimo sostenible involucra sostener los éxitos a lo largo de una carrera de 10, 20 años. A veces es frustrante, yo te puedo decir, en estos 15 años de carrera profesional y 10 dedicándome al entretenimiento, juegos de muchos tipos, quizás han sido muchos más los fracasos que los éxitos. Y es doloroso que me lo recuerden, o yo mismo me lo recuerdo de, oye, todo esto salió mal. Este año tuviste más pérdidas que ganancias. Este año los juegos que hicimos tuvieron peores calificaciones que los del año pasado. ¿Sucede? Parte de ese reconocimiento y de ese entendimiento en la parte racional,
ayuda a la parte emocional a superarlo y a entenderlo. Y nuevamente, los medios van a hablar de lo que más ruido genera. Y como creativos y influencers, personas públicas, ponle el nombre que tú quieras, va a pasar. Obviamente hay que contratar un representante que calle un poco esas cosas tan molestas y vas a tener gente que odia el juego y vas a tener haters y cosas así. Sin embargo, parte de nuestro ejercicio emocional es entender esa parte y nosotros presumir nuestros éxitos. Lo estaba platicando con un colega hace unos días. O sea, si no te echas porras tú, si tú no hablas bien de tu juego, ¿quién lo va a hacer? Es más fácil que hablen de lo malo. Y está estudiado psicológicamente y en marketing y todo. La gente va a dejar más reseñas negativas que positivas. La gente va a hablar de lo que salió mal en lugar de lo que salió bien. Es nuestra responsabilidad hablar bien de nuestras producciones, nuestra responsabilidad que la gente tenga motivos para hablar bien de nuestros proyectos. Y sí nos toca a nosotros. Sí, me encantaría que la prensa hablara bien de todos, pero siéndote honesto, eh, pocas personas lo hacen. Yo lo hago de mis amigos, pero de los juegos que no conozco, no hablo de ellos, no los compro, no los juego. Y lo intento hacer y me forzo a comprar juegos random de alguien que no conozco por apoyar, pero mi esfuerzo es poquito. Y soy una persona que quiero creer que lo hace a pesar de todo en contra. Una persona común, una persona normal que no está en el medio, ¿por qué va a comprar tu juego? Y es algo que tú le tienes que dar motivos. Una revista especializada, ¿por qué va a hablar de un juego mexicano? Dale motivos. Ve hacia sus intereses. ¿Cómo le va a ayudar que tu juego traiga más visitas? Y una técnica que funciona mucho es llegar con alguien y, oye, ¿sabes qué? Mira, a través de tu revista o a través de esto, te traje esta audiencia. Te conviene. Es conveniente para ti que hables de mí. No es fácil, ¿verdad? No es algo que estemos acostumbrados a hacer tan seguido, pero pues, he visto que funciona y las personas que están más cercanas a relaciones públicas y todo, pues me lo han comentado. Entonces, va por ahí. Este es pretexto simplemente para hablar largo y tendido sobre nosotros como creativos desde México, que casi siempre estamos haciendo algo nuevo, un género nuevo, un proyecto nuevo. ¿Qué podemos hacer para que hablen bien de nosotros? Y al final, y eso me gustó mucho, lo estuve leyendo este fin de semana, es cuál es el job to be done. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y aquí yo te recomiendo que pongas como unas 3 notas en el pizarrón, en tu pared. ¿Qué quieres que pase con este juego? Porque esa pregunta siempre se la hago a creativos que me piden apoyo, consultoría o simplemente, oye, hablemos de mi juego. Y le digo, ¿y qué quieres que pase con este juego? Y me dicen, no lo tengo claro. O sea, que la gente lo juegue y se venda. ¿Cuánto quieres que se venda? ¿Qué gente? ¿Cuándo? Y no es claro. Y no digo que todo tenga que ser matemático y numérico, que es mi personalidad y me gusta y se me da. Pero por lo menos una guía, ¿no? De fechas, más o menos cuándo. 3, 6, 12 meses. ¿Cuándo tiene que salir este juego? Y mucha gente dice, pues no sé cuándo salga. Bueno, ya vamos mal en ese sentido porque es muy amplio. Y obviamente el tiempo cuesta dinero, el tiempo de producción cuesta dinero y mete problemas, ¿no? Pero bueno, esa es una. ¿Cuándo? Y que venda. ¿Cuánto? Pues mínimo un número. Oye, pues que recupere los costos de producción. ¿Y cuánto costó producirlo? No, pues no tengo la menor idea. Entonces, creo que eso que quieres que pase con tu juego ayuda mucho. Claro que si estás en una etapa exploratoria, pues con que exista el juego está bien. Pero a esa producción yo no la puedo llamar una industria porque no tiene objetivos claros. Y no tienen que ser objetivos increíblemente específicos industriales para llamarse una industria. Pero sí mínimo de, oye, con este juego, ¿saben qué? Quiero que llegue aquí. Porque nuevamente es manejar nuestra emoción de fracasar. Y hay libros completos, y hay teorías, y análisis, y estudios completos, estudios de investigación de por qué nos duele tanto hablar de nuestros fracasos. Pero bueno, simplemente te lo resumo en que sea muy claro lo que quieres que pase para que la prensa, para que tus colegas, para que tus amigos sepan este juego a dónde quiere llegar
Y si no llega, ni modo, llegará a otro. Mientras haya vida, puedes hacer más proyectos, yo pienso. Pero sí, muchas veces no queremos comprometernos o no queremos poner metas por falta de conocimiento o por ignorancia. Y hay gente que me dice, no digas que eres ignorante. Somos ignorantes. Ignoramos muchas cosas, desconocemos muchas cosas. Y parte del camino profesional es descubrirlo mientras vamos recorriendo ese camino. Pero ya me puse acá muy filosófico y meta. Pero sí, ¿cuál es el objetivo de tu juego? ¿Qué puede decir la prensa de él? Oye, ¿sabes qué? No va a ser el Silent Hill mexicano, ni de chiste. Pero es una propuesta original, es una propuesta que lo que quiere es en 5 horas sacarle un susto a alguien. Ya, está bien, ¿no? Me lo estoy inventando, obviamente no sé cuáles son los objetivos. Y a veces me pasa a mí en algo similar donde, oye, ¿este juego qué? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Va a ser un simple prototipo? ¿Se lo voy a mostrar a alguien? Simplemente con que yo lo haga un poco y me llene mi corazón, hasta ahí lo quiero dejar, aunque no haya un público. Y muchos proyectos a veces así los tomo. Y por eso muchos juegos en los que he trabajado no los ves, los juega mi familia, los juegan 2, 3 personas y ahí, hasta ahí los quise llevar. Y hay otros en los cuales tengo un cliente y tengo un inversionista y tengo miles de jugadores y son muy diferentes. Y esa variedad creo que enriquece. Pero ese desconocimiento donde, oye, si te presento un juego de mesa y al rato me preguntas, oye, ¿qué pasó con él? No, ya lo abandoné, ya lo llevé hasta donde lo quería llevar. Y, no, pues yo no sabía y ya lo estaba prometiendo en tal evento de que iba a ser tu próximo gran éxito. Creo que muchos temas, y me pasa mucho cuando me piden talleres y cosas así, es que no somos tan hábiles comunicándonos. Y la otra persona entiende algo completamente diferente, tiene emociones completamente diferentes. Pero bueno, ese es un tema mucho más avanzado. Uf, este proceso, así como estoy platicando, es normalmente como tengo sesiones y llamadas con amigos principalmente, de que hablamos de 10,000 cosas. Ese estuvo demasiado caótico, ahora que lo pienso. Pero bueno, eh, la intención es empezar a aterrizar temas mucho más específicos y sobre todo en formato texto, que es un poquito más ordenado, sobre cosas que te pueden apoyar. Me encantaría, no me encantaría, estoy escribiendo un libro sobre producción de juegos desde México, muy localizado, tropicalizado hacia las necesidades que tenemos nosotros al vivir aquí, al ser nativos mexicanos y quizás no nativos internacionales, no hemos vivido en Estados Unidos, no dominamos el inglés desde el nacimiento por tener un familiar extranjero. Entonces, desde aquí, ¿cómo podemos hacer producciones que valgan la pena, que sean importantes para nosotros, que sean relevantes y nos lleven profesionalmente hacia donde queremos? Entonces, estoy escribiendo sobre eso. Si te latió, pues sígueme, sembrandojuegos.com. Bye. Y